Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Soy Luis Fernando Campos Serrano, número 9, segundo año, sección B. Hoy vamos a hablar sobre los mecanismos de cohesión textual. Vamos. Primero, la cohesión. La cohesión es la propiedad del texto que conecta las diferentes palabras, oraciones y párrafos mediante ciertos mecanismos que se denominan procedimientos o formas de cohesión. Y sin estas cohesiones, un texto sería una lista de frases sin ningún vínculo. Entonces, la cohesión de un texto está determinada por la dependencia que hay entre sus elementos. O sea que cada palabra, cada oración, cada párrafo depende una de otra para que el texto tenga sentido. Y a esto se le denomina la cohesión textual. Aquí están los principales procedimientos de cohesión textual. Tenemos la repetición o recurrencia, en los cuales se encuentran fónica, sintáctica o léxica. Tenemos la relación semántica, en los cuales se encuentran los campos semánticos, los campos asociativos, la terminología específica, y tenemos la elipsis, el cual se clasifica en normal, preposicional, verbal y oracional. Luego está la sustitución, la cual se clasifica en dos: semántica, en la cual se encuentran sinonimia, antonimia, hiperonimia y paráfrasis, y la léxica, en la cual están los verbos y normalizaciones. También tenemos la anáfora o catáfora, las cuales pertenecen al grupo de identidad referencial, la deixis, que se clasifica en personal, espacial o temporal, y las conexiones oracionales, las cuales son adiciones, causalidad, locación espacial, locación temporal y reformulación. Primero tenemos la repetición o recurrencia. Los mecanismos de repetición tienen como función primordial garantizar los niveles de redundancia exigidos a la hora de facilitar una correcta interpretación textual. Su existencia tiene dos grandes razones de ser. Por un lado, porque sirven de recordatorios de contenidos importantes que ya son conocidos, ¿no? De otro, porque en el momento de actualizar determinados conceptos permiten seleccionar uno u otro dentro del total que aparece en el otro. Entonces, una forma de actualizar o renovar algunos conocimientos, frases o palabras que ya se han mencionado antes, es una forma de recalcarlos o hacerles una mención especial. Tenemos la repetición fónica, sintáctica y la léxica. Aquí tenemos un ejemplo. En el pueblo en el que nací había un hermoso río. En ese mismo río habitaban los hermosos peces. Se hace una mención especial al río. Un hermoso río en ese mismo río. Es una información que ya se conoce, pero se hace un recalco de la misma. Vámonos. Relaciones semánticas. Una relación semántica es la que existe entre dos elementos con significado. Las relaciones semánticas más comunes son meronimia, holonimia, hiponomía, hiperonomía, sinonimia o antonomía. Tenemos los campos semánticos. Un campo semántico de medio de transporte, por ejemplo, coche, camión, carro o barco. Coche, camión, carro o barco son campos semánticos de medio de transporte, porque en una palabra o una frase resume varias palabras aparte que son sinónimos del mismo de una forma más general. Tenemos acá los campos asociativos. Por ejemplo, la palabra calor hace pensar en vacaciones, en algo feliz, jugar, nadar o playa. Es decir, una palabra es asociada con otra frase o una idea. Por ejemplo, cuando pensamos en la palabra política, se nos viene a la cabeza presidentes, alcaldes, diputados. Asocia esos dos conceptos similares, pero con diferente significado. Tenemos la terminología específica. Estos son los conjuntos de los términos que se utilizan en un ámbito específico, como una ciencia, un arte o un oficio, etc. Esto quiere decir que, por ejemplo,
En un reporte o ensayo científico, obviamente vamos a utilizar terminaciones o palabras científicas. Si hacemos un reporte sobre el cuerpo humano, vamos a usar terminaciones de las partes del cuerpo humano, los huesos, fémur, glúteos, etc. Cuando hablamos de un arte, por ejemplo, de la literatura, vamos a usar terminaciones como figuras literarias, poesía, obras teatrales, escritores famosos, pintores famosos, etc. Tenemos la elipsis. Esta es la supresión u omisión intencional de un elemento del discurso que se sobreentiende. Por ejemplo, mi mamá está en el supermercado haciendo las compras para la semana y yo estoy en el colegio. Y acá he puesto, acá se suprimió el verbo estoy y el sentido de la oración no se pierde. El verbo en sí queda implícito y se sobreentiende. Es decir, yo acá pude haber puesto perfectamente, mi mamá está en el supermercado haciendo las compras para la semana y yo estoy en el colegio. Y yo en el colegio, se me fue el error. Puedo decir y yo estoy en el colegio o y yo en el colegio. El verbo se sobreentiende y queda explícito y eso se usa para evitar repeticiones o que las oraciones suenen redundantes. Tenemos la sustitución semántica. Esta forma de cohesión consiste en cambiar una palabra por su sinónimo o su hiperónimo. De esta manera se logra un texto más elaborado. Acá tenemos sinonimía. Cometí un error terrible, cometí una equivocación terrible. Al igual que la anterior, esta se puede usar para evitar que el texto suene redundante y que sea cansado para el lector, porque al usar una palabra repetida muchas veces, el lector se cansa y se llega a perder el sentido de lo que quiere decir el texto. Tenemos la antonimia y aquí tenemos un ejemplo. El Salvador es un país cálido, mientras que Rusia es un país frío. Acá hago una especial mención porque se ha hecho una supresión. Acá tenemos, se ha hecho una elipsis. Acá en este ejemplo he hecho dos cohesiones. Primero una antonimia o antónimos, cálido, frío, y una elipsis. He suprimido la palabra país y el sentido de oración se mantiene. Tenemos hiperonimia y homonimia. Ser vivo es una hiperonimia de planta o animal. Flores es una hiperonimia de rosa o clavel. Una palabra que da un significado general de sus sinónimos. Tenemos la paráfrasis. Esta se usa principalmente para evitar que el texto suene redundante y se vea más llamativo al lector. Por ejemplo, Las Vegas, o puede ser la ciudad del pecado. New York o la Gran Manzana. O por ejemplo, cuando hablamos de LeBron James, se le ha puesto el apodo de King James o el Rey. Es una paráfrasis. Tenemos acá la identidad referencial. Este mecanismo de cohesión establece una relación entre un elemento del texto y otro u otros que están presentes en el mismo texto. Tenemos la anáfora. Aquí tenemos un ejemplo de anáfora. He hablado con María, pero no le he dicho que venga. La anáfora es un mecanismo mediante el cual un elemento del texto remite a otro que ha aparecido anteriormente. En una palabra sería una repetición. Aquí se ha antepuesto la preposición le de María. Y tenemos la catáfora, que es un mecanismo que una unidad remite a otra o hace referencia a otra diferente antes de que ésta aparezca. Acá tenemos el ejemplo para que lo entiendan mejor. Te daré un consejo: no te fíes de los desconocidos. La catáfora sería consejo porque viene antes
de la referencia que va a decir o de la idea que va a dar el texto. Sería más bien como una anticipación para tener una idea más clara de lo que es la catáfora. La deixis es la indicación que se concreta a través de componentes, también llamados deícticos, por eso que también se conoce de esta manera, que refieren a un sujeto, a una cosa, un tiempo o un lugar. Se refiere de tres tipos de deixis. Tenemos la primera, que es la personal. Es aquella expresión deítica que se refiere al papel que desempeña un participante. Esta es caracterizada por la utilización de los pronombres. Por ejemplo, tenemos acá: nosotros tuvimos una buena calificación en el examen. Acá se ve la utilización del pronombre nosotros. También sigue la espacial. Es un referente temporal en relación con un momento en particular. Es decir, gramatiza en las oraciones los adverbios de tiempo. En aquellas tierras el ambiente es simplemente hermoso. En aquellas, adverbio de lugar. Temporal, coloca la perspectiva del hablante con respecto al pasado, el presente y el futuro. Esta, al igual que la anterior, gramatiza adverbios de tiempo. La anterior era de lugar, esta es de tiempo. Aquí tenemos el ejemplo: el miércoles por la tarde visitaré a mi abuelita. Por la tarde, adverbio de tiempo. Marcadores discursivos. Estos se usan para dar forma a un discurso, de ahí su nombre, y para que ideas se conecten con otras para seguir dándole sentido al texto o a lo que se quiere decir. Tenemos noción de suma, también, además, asimismo, la matriz intensificativa, más aún encima, las causativas, puesto que, porque, pues, consecutivos, por esta razón, por lo tanto, entonces resulta, temporales. Por último, a continuación, temporalmente, explicación. Por ejemplo, esto es, en otras palabras, es decir, están las comparativas del mismo modo o de modo similar y las restricciones, no obstante, pero sin embargo. Es decir, estas 7 marcadores discursivos o marcadores textuales dan seguimiento o dan ideas a los discursos, principalmente que el hablante quiere transmitir a los receptores u oyentes. Además, dan un grado de formalidad a un trabajo o un ensayo que se desea escribir. Y, punto importante, facilitan la transmisión y el seguimiento de las ideas. Aquí tenemos ejemplos de marcadores discursivos. He puesto 3 que son los más comunes que uno se usa a nivel estudiantil. Del mismo modo, la revolución industrial ha tenido consecuencias en varios niveles y aspectos de las sociedades de Europa hasta la actualidad. Del mismo modo, marcador textual o marcador discursivo comparativo. A continuación, explicaremos las principales funciones del cuerpo humano. A continuación, marcador discursivo de tiempo o temporal. En otras palabras, Jesús vino a reformar la religión judía que se había establecido en aquella época. Marcador discursivo de explicación. Da explicación o da una idea más clara de un texto. Aquí tenemos la aplicación en un texto. ¿Por qué la literatura es inservible pero a la vez imprescindible hecha por mí? Aquí están los 3 más importantes. Marcadores discursivos, que son los últimos que acabamos de ver. Entonces si solo tomamos este concepto de seguimiento, también de seguimiento, tenemos también a Shakespeare, marcador de seguimiento. Muchos ejemplos más de cómo la literatura de suma o de adición. Tenemos la sustitución, esta forma de arte, en vez de literatura, para evitar redundancia o repeticiones en el texto. Acá he usado un tipo de pronombre o sustitución
haciendo referencia a Shakespeare para evitar poner otra vez el nombre. Con esto quiero decir identidad referencial, como dijo Aldo García, identidad referencial, porque va antes del texto, en ambas va antes del texto que da la idea o principal que se quiere decir. Aquí sería la final de mi presentación. Espero que los contenidos hayan quedado claros y espero que hayan podido comprender mejor el tema